Bueno, entonces, la clase pasada hablábamos de los tipos de disipadores de energía. Que existen diferentes tipos y que los que vamos a ver en este curso son los pozos amortiguadores, los estanques amortiguadores y los trampolines. ¿Sí? Vamos a empezar por los pozos amortiguadores. Pero antes de hablar de los pozos amortiguadores, vamos a dar un breve repaso sobre lo que es resalto hidráulico, que es el principio básico, fundamental de la disipación de la energía para este tipo de disipadores. Entonces, el salto hidráulico. El uso de los pozos y estanques amortiguadores se basa en la ocurrencia de saltos hidráulicos, que realmente es el encargado de la disipación de la energía, de tal manera que los pozos y estanques en realidad son estructuras que contienen el salto. Entonces aquí es simplemente resaltar que lo que les dije antes de llegar a esta diapositiva, la ocurrencia del salto hidráulico es lo que me va a permitir a mí, con mi estructura hidráulica o con mi disipador de energía, poder disipar la energía del flujo. ¿Sí? Si no ocurre un salto hidráulico, no va a haber esa disipación de energía esperada. Ahora vamos a ver que si ese salto hidráulico no ocurre en un espacio determinado, no va a ser una disipación de energía como se dice, eficiente. Ahora, ¿dónde se contiene ese salto hidráulico? En los pozos de los estanques que vamos a aprender a diseñar acá. ¿Sí? El salto hidráulico tiene ciertas características importantes y las vamos a ver, las cuales permiten un correcto diseño hidráulico de estas estructuras. Entonces, ¿cuáles son estas características básicas? Entonces vemos que como les he dicho ya en clases anteriores, que es un flujo altamente turbulento. Y que recuerden que tiene que presentarse un fenómeno turbulento para propiciar la disipación de la energía. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en lo que les he explicado. ¿Sí? Ahora, pulsaciones en el cuerpo de resalto. Denme un segundo. Disculpe la tardanza, sino que no tenía internet en mi casa. No hay problema. Denme un segundo y me hidrato acá, muchachos. Entonces, él ocurre con fuertes pulsaciones. Cuando se generan fuertes pulsaciones en un fluido, ocurre ese resalto hidráulico también. ¿Sí? Generación de series de olas. Es que a veces cuando hay esas mismas pulsaciones generan ondas en la superficie y cuando ocurre el resalto como tal, ya lo vamos a ver en un esquema, estas ondulaciones por la turbulencia generan ondas. ¿Sí? Ya me regreso acá. Entrapamiento de aire, que muchas veces cuando hay saltos hidráulicos, en ese salto hidráulico como tal, hay inclusión de aire, entonces se entrapa aire, se le llama entrapamiento de aire. Disipación de energía debido a la producción de turbulencia, ya les he dicho, cuando hay resalto hidráulico, ahí se genera turbulencia, tanto donde resalto cuando donde cae, y ustedes saben que la turbulencia es principal forzador, principal condición, perdón, que permite que haya disipación de la energía.
Potencial erosivo, ustedes saben que si uno no controla adecuadamente este salto hidráulico o construye los pozos o las piscinas adecuadamente en la longitud donde ocurre, puede tener problemas de erosión, ¿sí? Y más si de pronto es en un cuerpo natural, un cuerpo de agua superficial natural, si no es un canal. Igual el consejo también, cuando se perturba fuertemente y constantemente, lo abraza y posiblemente puede terminar afectando el concreto y por ende erosionando el suelo en la que está soportado. Generación de rocío y sonido, obviamente cuando hay choques, cuando hay disipadores, el salto, con lo que choca, donde se genera el salto, hay sonido, hay rocío, que son gotículas de agua y sonido. Y lo que les decía al principio cuando vimos disipadores es que esa energía disipada por calor. Esas son unas características básicas de resalto hidráulico. Ahora, como tal, ¿qué es resalto hidráulico? Es un ascenso brusco del nivel del agua que se presenta en un canal abierto a consecuencia de un retardo que sufre una corriente de agua que fluye a elevada velocidad. Entonces, palabra más, palabra menos, que si yo le coloco algún obstáculo, tengo algún cambio brusco en esta zona y vengo con una cierta velocidad, imagen aquí influenciada por una rápida, veo que va a haber un represamiento, ¿sí? Y eso lo que implica es un ascenso brusco del nivel del agua, ¿sí? Y por tanto hace que haya como un retardo en la corriente en esta zona. ¿Y qué me permite ganar, qué me permite hidráulicamente ganar eso? Es que tener pasar de un flujo supercrítico a tener un flujo subcrítico, que es lo que se quiere con la disipación de la energía, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Ahora, sale una nueva término asociado al resalto hidráulico y es su ocurrencia. Dice, se tiene lugar un cambio violento de régimen de flujo de supercrítico crítico, entonces hay que saber dónde debe ocurrir ese resalto hidráulico. Y es fundamental saberlo. Haciendo un poco de recorder, entonces ustedes ya saben que el número de flujo está asociado a poder caracterizar si mi flujo es supercrítico, crítico o subcrítico. Sabemos que si es mayor a 1, mi flujo es supercrítico, si mi flujo es igual a 1, mi flujo es crítico, y si es menor a 1, es subcrítico, ¿sí? En cuanto a la longitud de resalto, sabemos que la distancia es la distancia que se mide desde la cara frontal de resalto Y1 hasta un punto en la superficie inmediatamente abajo del remolino Y2. Aquí, en este caso, aquí sería Y1 y por acá sería Y2. Porque acá todavía no, vamos a ver un esquema más adelante. Y1, Y2. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta es una tabla que nos va a permitir nosotros gráficamente poder hallar esa longitud del salto hidráulico, conociendo el número de flujo. ¿Listo? Ahora, otras características importantes, acá ya a las que les mencioné eran las básicas, pero estas son las importantes, son tres características importantes, que es la ocurrencia, la longitud y la posición del salto hidráulico. En cuanto a la ocurrencia del salto hidráulico, encontramos que tiene lugar en la unión de dos regímenes de flujo, uno de llegada supercrítico y otro de salida subcrítico. Acá se los mostraba en este esquema. Uno de llegada de supercrítico y uno de salida de subcrítico. Tendrá lugar en aquella sección de un canal rectangular horizontal en la que satisfaga la siguiente ecuación. Entonces hay una ecuación que nos permite saber la ocurrencia del salto hidráulico. Entonces la tenemos aquí, es Y2 sobre Y1, donde Y2 es la profundidad de circulación después del salto. Y1 es la profundidad de circulación en la sección inicial del salto. Frug 1 es el número de Frug en la sección inicial del salto y la velocidad en 1, que es la velocidad del flujo en la sección inicial del salto. Entonces, recordemos que si para calcular el flujo está en función de la velocidad y de Y1. Entonces debemos conocer la velocidad o el Y1
o conocido Y1, podemos hallar la velocidad, podemos hallar Fruc y ya podemos resolver la ecuación de la ocurrencia del salto. ¿Sí? Otra característica importante es la longitud del salto hidráulico. ¿Sí? Es un tema que ha sido muy debatido por todos los investigadores y es un criterio que es el más generalizado. Y define que la longitud del salto L sub S es la distancia horizontal desde la entrada de muy bien definida, hasta la sección donde se alcanza su profundidad conjugada, que es la Y2. Entonces, aquí está la gráfica que les decía, pero ya ahora antes de ir allá, existen estas 4 ecuaciones que nos brindan la posibilidad de hallarla por fórmula. Entonces hay dos formas de hallar la longitud del resalto hidráulico, mediante esta fórmula o mediante esta gráfica. ¿Sí? Mediante esta fórmula tenemos 4. Esta ventana, que es la longitud del salto, es igual a 6 por Y2 menos Y1. El Safranete de Alemania es 5.9 por Y1 por Fruc 1. En Schwacher tenemos que es igual a 8.3 por Y1 por Fruc 1 menos 1. Y Chartuso de Rusia es 10.3 por Y1 por Fruc menos 1 a la 0.81. Nosotros inicialmente hallamos mediante estas ecuaciones y escogemos inicialmente, tentativamente, el valor de L sub S que tenga mayor relación entre los 4 valores. O sea, los que más se relacionen, los que estén más cerca, los que estén con una tendencia más cercana. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Y si no, está por la gráfica. Ahora los casos en que podemos usar las dos, gráfica y los valores. Entonces, por gráfica lo que hacemos es entrar, vemos que tenemos un eje de las X y tenemos un eje de Y que tiene una numeración, donde el eje de las X es el número de Fruc y el eje de la Y es una relación adimensional de L sobre Y2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Nosotros con el valor del Fruc, por ejemplo, si fuera 3 o 2.5, por ejemplo, 2.5, yo me voy aquí, subo 2.5, corto la gráfica, esta gráfica que les estoy mostrando, la corto por aquí, y me da que es 5. Entonces, L sobre Y2 igual a 5. Entonces, si yo tengo el valor de Y2 calculado, lo que hago es que multiplico Y2 por 5 y me va a dar la longitud del salto hidráulico. Esa longitud tiene que estar también dentro del rango que calculé acá. ¿Sí? Es una forma como de llegar a un valor lo más real y aproximado posible. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo entran a la gráfica y cómo la usan? Tomaré como un sí. Sí. Okay. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Están viendo el Excel? Sí. Ok, entonces aquí vemos la fórmula. Y las ven aquí las fórmulas. Entonces, esta es la sub S1, es la de Ventana, la otra es la de Safranete, la 3 es la de Inchwater y la Chertuso es la 4. ¿Sí? Aquí tenemos los 4 valores. Digamos que sabemos que mi Y2 es 1.3, Y1 es 0.5 y sé la velocidad y tengo la gravedad. Ustedes recuerden que Fruc es igual a ¿qué? A la velocidad. ¿Quién me recuerda? Velocidad ¿sobre qué? El número de Fruc, muchachos. Hola. Sobre la raíz
Y2 por Y1. Pero ingeniero, Sobre la raíz de cuadrada de Y2 por Y1. recuerden que la gravedad, recuerden por Y1. Y eso me da un flux de 1.8. O sea, un flux de 1.8 es un flux que, ¿qué tipo de flujo es? Supercrítico. Supercrítico. Entonces, listo. Empezamos a reemplazar y aplicar las ecuaciones. Entonces nos da la primera. Ay, qué perro de aquí. Qué pena con ustedes. Entonces, tenemos que la ecuación nos dice que es la multiplicación de estos dos menos esto, ¿sí? Entonces multiplico esto por esto y se lo resto luego, eso le resto Y1. Entonces me da de 7.30. L2, que es la de Safranete, es 5.9 por Y1 por el flux. Me da de 5.32. Pero fue una pregunta. Dígame. En la fórmula de Froop, ¿dónde agregó la gravedad? En el denominador, va dentro de la raíz, es el flux por Y1. ¿Me podría mostrar la fórmula? Aquí se la estoy mostrando, miren, la G por Y1. Velocidad sobre la raíz de G por Y1. ¿La está viendo? Sí, pero allá donde lo calculó, allá en la columna B13. Ahí está. ¿Ya? O sea, porque ahí alcanzo a ver la raíz cuadrada y la multiplicación de Y2 por Y1, pero la gravedad no la veo. El Es valor que de la Y2 no va en la ecuación, es Y1 es Y1 por la gravedad por. por la gravedad. Es que mire, le estoy mostrando aquí en la ecuación. Es la gravedad por ahí la toma en Y1, la vez de raíz de 16 la gravedad por Y1. ¿Aló? Claro, claro, así es. ¿Ya? Es la raíz de la gravedad por Y1. Y2 no va no está incluida en la ecuación. No es con Y2, es con Y1. Así, esa era la confusión. Ok. Recuerden que estamos aquí en este punto, y es la velocidad en este punto, en el punto 1, y por tanto utilizo el Y1. ¿Sí? Por eso es que hay el flux ahí. ¿Por dónde iba? Ingeniero, ese número de Froop para saber si es que es crítico y supercrítico, ¿cierto? Así es, ¿qué me caracteriza en mi flujo? Si es supercrítico, subcrítico, crítico. Obviamente que aquí recuerden, para poder aplicar la disipación de energía, mi flujo tiene que darme el supercrítico. Y aquí me está dando supercrítico. Está mayor a 1. Uh-huh, 1.8. O sea que para comprobar que eso esté bueno, tiene que dar a mayor a 1. A 1.1. Sí, o sea, el flux, la idea es que tiene que dar así. Si el flux da menor a 1, y vamos a hacer el ejemplo aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí un valor mayor. Pena con el Y1. Una velocidad, vamos a poner una velocidad menor. Otra menor. Miren que estas dos fórmulas me van a dar negativos, los valores negativos. Y incluso uno me va a dar mal porque estoy elevando un número negativo a la punto 81, eso me da un error numérico. ¿Sí? Y obviamente que hidráulicamente es el error porque me está dando un flujo subcrítico. Ya un flujo subcrítico no va a ocurrir el salto. ¿Sí? ¿Sí ven? Un flujo subcrítico no va a ocurrir salto hidráulico. ¿Sí es claro? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, vamos ahí. Esto puede ser mayor, por decirlo así. O sea, vamos a ver que el número de flux, ahorita en las dos diapositivas más adelante vamos a encontrar
que el número de flujo nos permite saber que el flujo es supercrítico, crítico, subcrítico, y a la vez nos permite saber cuando el número de flujo obviamente es mayor a 1, o sea, está en el rango supercrítico, dependiendo del valor en el que se encuentre, en el rango en que se encuentre, vamos a saber cuál es el posible tipo de salto que pueda tener. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. Aquí vemos que nos dio, por esto nos dio 6.66, por la tercera ecuación nos da 5.22, por la ecuación 4 nos da 6.20, ¿sí? Entonces, voy a hacer aquí así, a tener las juntas mejor. Listo, entonces, teniendo calculado los cuatro, por las cuatro ecuaciones, nos dan, mire que nos da la primera 730, pero las otras nos dan 666, 522, 620 y 634. Perdón, 620 y 666 y 522. Entonces vemos que si yo hago un promedio de todas, me da que es de 634. Si hago un promedio entre estos, espérense, metí un error. Aquí creo que también lo cometí. Si hago un promedio entre los tres valores, descartando el de 7.30 porque está salido un poco de la tendencia, me da de 6.03. Y si cojo los dos valores de 6 que están en el rango de los 6, me da de 6.43. Listo, me quedo con esa tentativa, esos tres posibles valores, que oscilan entre 6.4 y 6.3. ¿Sí ven? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero, sí. Ok. Entonces, miren, tengo mi valor del número de Fruc, 2.25. Digamos que 2.3. 2, aquí está 2.5, como la mitad, 2.25. Entonces voy a rodar esta, que está como por aquí. Me voy para arriba y llego ahí. Creo que casi 5. Y me vengo para acá. Y aquí es 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 y media, 4.5, como 4.75 más o menos me está dando el valor. ¿Sí? 4.75, ¿sí? Más o menos. Aquí. ¿Sí o sí lo ven o no lo ven? Más o menos 4.75. 4.75. Entonces, L sobre Y2 es igual a 4.75. Entonces, mi L da de 6.175, o sea, 6.18. Entonces, si yo miro, veo que en realidad el rango está entre 6. Entonces, yo podría decir que puede estar en el rango de 6. ¿Sí? O sea, que ya 5.22 no es ni 7 tampoco. Yo descartaría esta, por esta ecuación la descarto, y esta la descarto. Y ya juego con estos valores. 620, 666, y tengo este por acá, y yo puedo tener, digamos, yo desde la experiencia cogería un promedio más o menos de estos tres valores. De este que hallé por tabla y de estos dos. Y ahí podría tener un rango de valores de L y adoptar el que yo considere por la experiencia. ¿Sí? Académicamente ustedes tienen que hacer, cuando les toque hacer el taller, hallarla por las cuatro ecuaciones
hallarlo por la gráfica y luego ustedes escogerán con cuál trabajan. Soportado, obviamente. No me van a trabajar con el de 7.30 que no solamente tienen que sustentar con el que viene la tendencia porque hice un promedio, porque quiero que ustedes asuman y me digan ese criterio. ¿Listo? Profe, ahí el L usted lo calculó y le dio 6.175, ¿cierto? Sí. Entonces, usted acabó de marcar LS3, LS2 y LS1. ¿Por qué? Es que, bueno, préstenme atención. Este LS2 lo marqué, simplemente lo voy a quitar otra vez cuando estaba explicando cuando empecé. El LC1 y el LC3, que es la ecuación de Smetana y de Eisenhower, yo luego de que hallo por las 4 ecuaciones y luego que hallo por gráfica y veo que el rango se mantiene, es aquí la tendencia, porque imagínense, 2 ecuaciones me dieron que están dentro del rango de 6. Y luego esta que hallo por gráfica me dan el rango de 6. Entonces yo puedo suponer y llegar a la conclusión de que el rango de esa longitud está en el rango de 6, no está ni en el rango de 7.30 ni en el rango de 5.22, porque son dos valores dispersos. Ah, ok. Entonces lo que usted hizo ahí fue marcarlos para, como quien dice, para no, eso no Para eran no tenidos en cuenta. usarlos, no los voy a tener en cuenta en lo que vaya a analizar. Entonces yo puedo decir, hago un promedio entre este y este de acá que hallé por tabla. O cojo un valor entre estos dos. O sea, ya tengo más herramientas en el diseño de decir, puedo asumir este o un promedio para irme salomónicamente en el diseño. ¿Sí? Ingeniero, en el caso de que los valores sí den, ¿Cómo? en el caso de que los LS den parecidos, todos en el mismo rango. Mucho mejor. Por ejemplo, que este le haya dado 6.70 y este le haya dado 6.45. O sea, ya aquí usted tiene, y aparte de eso, esta de tabla le da 6, mucho mejor. Usted puede tener un promedio más ajustado. Mire, si yo hago el promedio de esto, me da 6.50. Y si yo quiero ingresarle ese promedio acá, me va a dar como de 6.40 y pico. Entonces ya, o sea, estoy un poco más seguro de que usando un rango de 6, mi salto va a tener una longitud que es la mejor longitud que pueda tener. ¿Sí? Porque imagínense, por fórmula 4 me dieron iguales, o sea, en el rango del 6, y por tabla también, entonces es 6. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero, Dígame. y siempre se escoge por promedio. ¿El N siempre es por promedio o hay algún otro método? O sea, usted nos dice que usted lo escoge por promedio por la experiencia, pero de pronto Sí, hay otra manera de seleccionar en ese. la literatura no nos dice que escojan uno u otro. Siempre lo que dicen es que hay una fórmula por ecuaciones y otra, y también se puede hallar por tabla. Yo lo que he llegado por la experiencia es hallarlo de todos los métodos y mirar el tanteo. Eso es como cuando uno, en hidrología, cuando uno halla el tiempo de concentración. El tiempo de concentración, para calcular el tiempo de concentración, hay como 11, 12 formulaciones y hasta más formulaciones. Lo que le dice uno a la literatura es que uno coge el método que más se adopte a la zona en que yo estoy haciendo mi ecuación, mi hidrología o mi diseño. Por ejemplo, una de las tantas es la Kirpich. La más usada aquí en Colombia en los diseños es la Kirpich. Pero, por ejemplo, hay entidades que le dicen a usted, no, nosotros nos gusta que usted trabaje con la ecuación vamos a ver, y me acuerdo de los otros, se me fue la idea, ya les voy a decir. Vamos a abrir aquí.
lo siguiente, denme un segundo. Y abrimos. Ya va. Entonces yo de la experiencia les digo de que utilizo, trato de hallarlas por todos los métodos y luego miro si es la tendencia, yo miro cuál está, ¿sí? Y cuál de pronto me garantiza o me da parámetros hidráulicos más estables y que están como que dentro del rango, que todos den dentro del rango. Pero por ejemplo, si a mí me dan todos diferentes, digamos, si a mí de los 4 estos me dan todos diferentes, de rangos diferentes, y hay de la tabla y la tabla se me asemeja a uno de estos, este no me va a servir mucho para yo tomar la decisión cuál valor tomo. Por eso es que les digo de que utilicen tanto las ecuaciones como por gráficas, ¿sí? Porque me va a permitir en algún momento llegar a tomar una decisión lo más sabiamente, o sea, lo más sabio posible. Y también me permite tener una cierta seguridad en la escogencia y un soporte. ¿Por qué la escogió? Porque, o sea, cuando ustedes se enfrenten a que en un comité de evaluación de un proyecto y les pregunten por qué la asumió, no porque sí, que no, ya ustedes tienen una base teórica que les dice a ustedes, no, yo la asumí por esto y esto y esto, es que yo calculé, apliqué esta ecuación y también gráficamente digamos que se maneja la tendencia y por tanto yo como especialista asumo y decidí tomar los 3 o 2 valores que más estaban en la tendencia y que eso me hace tener un diseño seguro y estable hidráulicamente, ya que ustedes hacen con propiedad, pero no, yo escogí la de, si de las 4 todas daban diferentes, yo escogí yo no sé, la de Chertuzo porque fue la que menor dio y porque va a coger la que menor y porque no coge la que es mayor, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero fue una pregunta. En caso de que los LS todos den dispersos y el por gráfico también dé diferente a los LS, ¿cuál sería el correcto? No, muchachos, van a encontrarse siempre que les van a dar, o sea, sé que esta pregunta siempre me la hacen y siempre van a encontrar, por eso es que les recomiendo hacer los dos, se los digo, cuando uno trabaja de pronto con una sola, con estas ecuaciones, a veces le dan, no queden todos dispersos, siempre va a haber uno o dos que siempre van a estar ahí en el orden, que les van a dar una guía para usted poder escoger el más ideal. ¿Cuál yo diría y escogería de pronto? Los que tienen que ver el número de Frucht. Miren que tienen el Y1 y el número de Frucht. Yo me iría por cualquiera de estas ecuaciones que tenga implícito el tema del número de Frucht, ¿sí? Más allá de esta del Y1 y Y2. Me voy por el número de Frucht, porque el número de Frucht es el que me marca a mí qué tan supercrítico es el flujo y qué tipo de salto voy a tener. Pues yo esta primero no la usaría tanto. Me iría, si tengo que escoger entre 3 ecuaciones, si usted me dice, escogería por una de estas 3 ecuaciones. Ah, que de esas 3, ¿cuál escojo? Las que estén más cercanas. Entonces yo empiezo a descartar. Si esta ecuación me dio por punto 4 por encima de este y esta me dio punto 2 por encima de esta, entonces yo voy a trabajar. Tienen que ser algo de mucho criterio ingenieril, pero de que el diseñador lo asume por la experiencia. Pero de decir la literatura no dice, escoja tal fórmula, no. Las 4 son válidas, pero yo personalmente les digo, escogería de estas 3 y haría obligatoriamente el gráfico porque me permitiría, si hay apenas 2 valores o hay 3 valores que están muy ahí dispersos, o sea, están muy en el límite, el que me puede estar ayudando a escoger va a ser el método gráfico. ¿Sí? ¿Sí me entendieron el mensaje? Claro. Yo les decía en el tiempo de concentración, déjenme que no he encontrado la diapositiva. En el tiempo de concentración, yo particularmente, ¿qué hago? Yo calculo por 7, 8, 10 métodos, más o menos. Ah, ya sé, voy a abrirles uno de los archivos que yo tengo para calcular. Vamos a acuerdo en biología. Vamos a ver si encuentro una por aquí.
Ya esos son criterios ingenieriles. Pero les decía que... Un segundo. ¿Cuál es el tiempo? Ya va. Yo la mayoría de ideologías las hago con Kirpich. Calculo por los otros métodos, pero finalmente escojo la de Kirpich porque es la más usada y la tengo soportada y tengo por qué decir, escojo esta. Pero con entidades, por ejemplo, me tocó un proyecto en el INVIAS y la interventora dijo que él trabajara con, ya le voy a decir con cuál. Tuve dos, uno con INVIAS y otro con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ambos me pidieron ecuaciones diferentes. Ya les voy a decir. Busco aquí San Carlos. Ya. Aquí la tengo. Listo, aquí se las voy a mostrar. Por ejemplo, ya les voy a mostrar. Este es un archivito que yo tengo de... Ah, no, esta es la IDF. Ya. Este no es ya. Se aparece una curva IDF. Sí, esta es una IDF, pero no necesito el tiempo de concentración. Denme un segundito. Tiempo de concentración, aquí lo encontré. Listo, termino. Por ejemplo, yo aquí utilizo, miren, 12 fórmulas para el tiempo de concentración. ¿Sí las ven? TMTM2, Kirkfield, Ventura, Pacini, Johnston, Cross, CP, Yandotti, Soy Cross versus Service, Bransby, William, Pérez Monteagudo, Campo y Múnera. ¿Sí ven? Yo aplico todas las fórmulas. Aquí las tengo, todas las fórmulas las aplico. ¿Sí? Tengo que tener muy bien los parámetros morfométricos de mi cuenca. Y yo luego aquí las coloco en horas y aquí los coloco en minutos. Y dependiendo de este rango Kirpich es la que yo siempre utilizo. Esta. Pero yo empiezo a mirar otros rangos de otras ecuaciones. Y veo si qué tan o qué tan desfasado estoy. Entonces, esta es la que más se usa en Colombia. El INVIAS me pidieron que utilizara este, el Bransby y Williams, que por el tipo de cuenca, que la cuenca era más plana. Y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo me pidió que trabajara con la de Soy Conservation Service. Entonces yo por eso la hallo con todas. Y antes de escoger, siempre ahora lo que estoy optando es que hagamos una reunión y lleguemos a un consenso de cuál utilizamos. Y ahí yo trabajo con la que ellos me digan. Pero yo, si no hay, por ejemplo, no es ninguna entidad, es un privado, yo utilizo la de Kirpich. Siempre. ¿Por qué? Porque tengo un libro, el último libro de hidráulica de ríos y procesos morfológicos, encontré eso y siempre lo he soportado en los últimos diseños hidrológicos que he hecho y me dice que dice la parte lo tengo por aquí, siempre lo tengo apartado en el libro. Dicen, un concepto fundamental en el análisis de estos escurrimientos es el tiempo de concentración, que se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. O sea, ustedes ya lo saben. Determinándose mediante fórmulas experimentales, entonces muestra un cuadro. Aquí en el cuadro de este libro está la de California Curve Best Practice, el de Kirpich, Temes, Yandotti, la USC, que ahí la tengo, Chow, a mí esta me falta, en esa tabla me falta Chow, y me falta la de, creo que California, deja ver. Ah, no, ahí la tengo, esa CCP es California Curve Practice, las tengo todas. Me falta la de Chow. Y ellos dicen, de las cuales la más utilizada en nuestro medio es la de Kirpich. ¿Sí? Este es un ingeniero aquí colombiano que es Tomás Ochoa Rubio y él dice que la más utilizada acá es la de Kirpich. No quiere decir que no utilicemos otras, pero yo sigo utilizando esa y si igual me dicen, yo tengo calculada y simplemente trabajo con la de Bransby. O sea, yo trabajo con estas tres, Kirpich, SCS y esta. ¿Sí? ¿Listo?
¿Sí, sí quedó claro? Sí, ingeniero. Ok. Denme un segundo. Me perdió la diapositiva. Listo, entonces íbamos aquí. ¿Cierto? Y la última característica importante es la posición del salto hidráulico. Entonces, existen tres casos, donde el primer caso es cuando Y3 es igual a Y2. Y aquí lo vemos. Y2 es igual a Y3. Entonces aquí el salto ocurre inmediatamente a la salida de la compuerta o al pie del cimacio o al final de la rápida. Aquí es al final de la rápida. Enseguida ocurre el salto. Es lo ideal. Este es el caso ideal de diseño de disipador. Ocurre enseguida el salto hidráulico al final de la rápida. La desventaja está en que tenemos que tener mucho cuidado en la escogencia de los coeficientes hidráulicos que vamos a tomar para nuestro diseño, ya que pueden, o sea, hay una gran sensibilidad de estos coeficientes y pueden hacer entonces que este salto se mueva mucho, o sea, ya no ocurra aquí, sino que ocurra agua más abajo. Y el ideal es que ocurra aquí apenas finalice la rápida, ¿sí? Este es el caso ideal para el diseño del disipador. El caso 1, cuando Y3 es igual a mi Y2. O Y2 es igual a mi Y3. El caso 2 ocurre cuando el Y3 sea menor a mi Y2. Aquí está un error en el gráfico. Este Y3 es menor. Acá, menor. El salto se corre hacia aguas abajo hasta un punto en el que las dos curvas superficiales tengan profundidades conjugadas. O sea, viene Y2, ocurre el salto y luego baja. Pero es porque la condición, o sea, se corre aguas abajo el punto en el que el punto ideal para la ocurrencia del salto hidráulico. Este caso debe ser evitado, ¿sí? Ya que esa posición es muy inestable y puede hacer que se salga de la losa de fondo en la que tenga mi pozo o mi estanque. O sea, se sale de la influencia del estanco del pozo. O sea, y ocurre, el salto termina ocurriendo por fuera de la estructura. Entonces, no es conveniente esta condición. Profe, ¿cuál era el error que usted dijo? La altura. Esta Y3 es menor que Y2. Está. O sea que el del medio es Y3. Y3 siempre es a la salida. El error es en dibujar el Y3 lo dibujé mal y o sea, dibujé el esquema mal. Esto ocurre y baja bruscamente hasta Y3. El Y3 es menor. ¿Sí? Por eso, profe, hasta donde le entendí, donde dice Y2 sería Y3. Así ¿No? es. Ah, Sí. listo. Gracias. Ok. Y cuando Y3 es mayor a mi Y2, entonces ahí vemos que, ¿qué pasa? Que el salto se genera sumergido o ahogado. ¿Sí? Y sí va a ocurrir disipación de energía, pero no va a ser, no va a ser esa disipación que esperamos que ocurra. Sí va a ocurrir, pero no tanto como en el caso cuando Y2 es igual a Y3. ¿Sí? ¿Listo? O sea, la más óptima es la cuando Y2 es igual a Y3. Exacto. Esta es la situación más óptima. Esa es la que siempre se debe garantizar. Esa es la óptima. La que comúnmente ocurre a veces. Un momentico, muchachos, me dirá todo un momento. ¿Listo? Entonces, les decía, denme un segundo y miren una cosa acá. Listo.
Entonces, digamos aquí, les decía que existen diferentes tipos de resalto hidráulico asociado al número de flujos, ¿sí? Agua arriba, antes de que se produzca resalto. Entonces, conocíamos que sí, 1.5, 1.8, 1, pero nunca habíamos visto un flujo, o de pronto si lo habían escuchado, calculado, nunca sabían que, o sea, nos quedábamos en el rango de que es súper crítico, súper crítico, súper crítico, pero resulta de que tiene un tipo de salto. Entonces, ese tipo de salto está asociado a un rango de valor del número de flujos. Entonces, el 1 ya sabemos que es crítico. Y ahora, entre 1 y 1.7 es súper crítico. O sea, todos estos de aquí hasta acá son súper críticos. Pero el tema es que vamos a hacer el tipo de salto que va a ocurrir, que se espera que ocurra. Entonces, de 1 a 1.7 el salto es ondulante, salto ondular. De 1.7 a 2.5 el salto es débil. De 2.5 a 4.5 mi salto es oscilante. De 4.5 a 9 mi salto es estable. Y mayor a 9, mayor o igual a 9 mi salto es fuerte. ¿Cuál es el que debemos buscar nosotros que ocurra, o sea, o que se presente este salto estable? ¿Sí? Es el ideal. ¿Sí? Que es un flujo entre 4, 5 y 9. ¿Listo? ¿Es claro? Claro. Ok. Bueno. Entonces, sigamos. Denme un segundo. Ahora, manera como de hacerles una conclusión, decimos que el resalto como disipador de energía dice es un medio útil para disipar el exceso de energía en un flujo supercrítico. Su mérito está en prevenir la posible erosión agua abajo debido a que reduce rápidamente la velocidad del flujo. Eso es lo que produce el objeto de un disipador de energía y que obviamente tenga resalto hidráulico esa estructura, genere un resalto hidráulico esa estructura, para garantizar obviamente de que no haya erosión agua abajo. ¿Sí? Algunas estructuras, aquí voy a pasar muy rápidamente, tenemos este tipo con pozo, tenemos un salto que está embebido, este es un umbral, ya vamos a verlo más detallado después, umbral terminal. Aquí tenemos unos dientes deflectores, van ranurados, estriados. Este es el estanque, diseño típico de estanque, son bloques dentados, pilares deflectores y el umbral. Este es el mismo, pero no tiene el pendientado. Mire, para que haga el salto más fuerte, lo hace un poco más suave, que cae en una pequeña columna de agua y tiene el umbral. Este que simplemente amplía en el área y entra directamente con el fondo. Si ven, este no tiene esta caída, entra directamente en el fondo. Estos son los más usados y ya vienen con las dimensiones que hay que cumplir para el diseño. Dice que a cuánto tienen que estar espaciados, la altura, más técnicos. Este que está acá. Y este es uno verdadero, un estanque tipo impacto. Acá viene el flujo, choca con este cortina, choca y el flujo ya sale más controlado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, miren que asociado al tipo del número de flux podemos construir diseños típicos. Entonces, entre 2.5 y 4.5 el número de flux, se hace en este tipo 1. Si es mayor a 4.5 y no exceden los 15 metros, está este tipo 2. Y así, si está mayor a 4.5 y no excede, también puede ser este tipo 3. Ya la literatura viene un poco estandarizada un poco, pero obviamente nosotros tenemos que saber y entender de dónde sale todo. Aquí tenemos un tipo rejilla, que es que el agua viene, cae. ¿Sí? Las rápidas,
lo que hacen es que van cayendo, ¿sí? Llegan a una caja controladora del flujo, aquí el flujo llega, choca y se disipa. Aquí tenemos las pantallas deflectoras que muy comúnmente vemos en Medellín, en la vía hacia Medellín, allá en Yacobellas también hay unos pequeños, aquí lo tenemos. También disipadores de rugosidad, le ponen roca o piedra en el fondo, aparte de que son en concreto. También de manera artesanal, con la caña, ¿sí? La pueden hacer en el banqueo de taludes, estabilidad de los taludes. Hay de manera natural, estos son en ríos de montaña, embalses, caídas. Y esto es lo que comúnmente se está usando en como los sistemas urbanos de drenaje sostenible en los parques, que son pues estructuras que tienen cierta caída y que le ayudan al flujo a tenerlo regulado y a disipar la energía, y que cuando esto llueve y se desbordan, estas estructuras son amortiguadoras de la inundación. Y luego pues las mandan al sistema de manera controlada. ¿Listo? Tenemos los disipadores de azules, que simplemente son esta configuración con unas perforaciones en el fondo y que ayuda a que el flujo pues se vaya disipando poco a poco, pasa a cada bloque de manera controlada. Estas son las caídas y este es el descargador a vórtice. Gira, disipa, cae, choca y sale de manera controlada. Aquí por bandejas va cayendo, mire, tiene una rejilla, va cayendo pam, pam, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Ya cuando llega acá, sale de manera controlada. Aquí lo mismo, viene el tubo, choca, divide el flujo y disipa la energía. Entonces miraremos la teoría de los pozos amortiguadores. Okay. Entonces, el pozo amortiguador, la premisa fundamental del pozo amortiguador es que debemos obtener la altura del escalón del pozo. Voy a adelantarme en el esquema. Esta es la altura del escalón. Presten mucha atención, muchachos, porque aquí es clave para que entiendan lo que están calculando. El propósito del pozo amortiguador es calcular todo parte de esta altura, de calcular esta altura del escalón. ¿Sí? Aquí lo digo. Se basa fundamentalmente en la obtención de la altura del escalón del pozo, capaz de garantizar que la conjugada del tirante que se tiene al inicio del pozo coincida con el tirante abajo de este, para que de esta manera lograr la ocurrencia del salto hidráulico al pie del cimacio o la rápida, según sea el caso. O sea, es que este Y que genera aquí sea lo más equilibrado con este Y al final. ¿Y cómo lo termino de lograr? Es con esta altura del escalón. ¿Sí? Una vez determinada esta altura, se procede a calcular la longitud de revestimiento de dicho pozo. Entonces, ya eso ya es básico. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para el pozo amortiguador, ojo, para el pozo amortiguador, para yo aplicar pozo, se debe cumplir de que Y2 sea mayor a Y3. ¿Sí? Sé que hay un punto ideal de ocurrencia de salto, pero para el caso de los pozos amortiguadores se debe cumplir esta condición. Entonces, siempre debemos chequearla, de que mi Y2 sea mayor a mi Y3. Ahora, para este cálculo de la altura del pozo, se tiene que manejar un cierto factor de seguridad. ¿Sí? El objetivo de ese factor de seguridad es que lograr que ese incremento de Y2, ese valor de, o sea, lograr un incremento en mi Y2, para que de esa manera yo pueda tener una seguridad a la hora de calcular el escalón del pozo. Y así de esta forma pueda garantizar de que ocurre el salto dentro del límite. Entonces, por eso se utiliza, un factor eta
que ya vamos a ver dónde lo aplicamos, para que este valor de Y2 dé un poco mayor y garantice que haya la ocurrencia de un salto tal que no exceda el límite, o sea, que ni se pase de altura ni nada y que ocurra en toda esta longitud total del pozo. ¿Sí? Ese valor de eta oscila entre 1 y 1,10. ¿Sí? Y ya les voy a decir cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. En relación a la selección de eta, se deberá asumir para el cálculo del pozo amortiguador el siguiente criterio, y es: si mi FRUC da menor a 4.5, asumo un eta de 1.1. Y si mi FRUC es mayor a 4.5, asumo un eta de entre 1 y 1.05. Ojo, 1 y 1.05. Todo depende del número de FRUC que yo haya. ¿Es claro? ¿Es claro, muchachos? Sí, ingeniero. Ok. Sí, bro. Entonces, ya vamos a ver la metodología para uno ya calcular un pozo amortiguador. Entonces encontramos que deben considerarse conocidos los siguientes parámetros. O sea, para yo poder aplicar un pozo amortiguador, antes de iniciar, yo tengo que ver que yo vaya nos canta salsa, tenemos cantantes de salsa en el grupo, qué bien. Espérense un momento. Espérense un momento. Está contento, eso está bien que esté contento. Bueno. Contento y enamorado. Bueno, miren, entonces sigamos. Conocidos los siguientes parámetros. Entonces tenemos caudal de diseño, tenemos que saber nuestro caudal de diseño, saber la carga del flujo, ya sabes que es como la del vertedero, carga de flujo, altura de la salida del vertedero, que es el P asterisco, ¿sí? Y mi tirante de agua después de resalto, que es mi Y3. Debo tenerlos todos. Si no tengo todos, no puedo aplicar la metodología de pozo amortiguador. Entonces, partiendo de que tengo todos los parámetros de estos, vamos a tener los pasos a seguir. ¿Cuáles serían? Entonces, primero, calculamos el tirante contraído al pie del cimacio o de la rápida. Es el Y1. Está al pie, aquí, Y1. Luego calculamos el tirante conjugada, que es Y2, que es aquí, ya en el pozo. Comparamos Y2 con Y3 para valorar si es necesario o no el uso del pozo. Ojo con este paso, siempre lo debemos hacer este chequeo. No podemos suponerlo. Si ustedes en el parcial o en el taller no lo ponen, de rebajo. Deben hacer el análisis. Y colocar, si dio No mayor, escuché. Ingeniero, este paso es fundamental que lo hagan. Hacerle el chequeo de que Y2 sea mayor a Y3. Si no lo hacen, le rebajan el parcial o en el taller. Hay que hacer el chequeo de que Y2 sea mayor a Y3. Y colocar y concluir. Si les da mayor, decir, es necesario diseñar un pozo. ¿Sí? Tienen que decirlo. Es necesario diseñar un pozo. No me vayan a salir que hacen el cálculo, no hacen este chequeo y colocan, es necesario diseñar un pozo, o aplican la metodología de diseño de pozos sin hacer el chequeo. Porque asumiré que se estaban copiando. Porque ¿cómo van a saber que van a diseñar un pozo si no hacen el chequeo antes? ¿Listo? Tienen que colocar el chequeo y decir, es necesario construir un pozo. ¿Listo? Si les cumple, pues. Profe, ¿es necesario construir un pozo cuando qué? Debo chequear, y es la tercera vez que les digo, el paso 3 hay que chequear que mi Y2 sea mayor a mi Y3, que es la condición, y lo dije acá atrás, fundamental para ejecutar el cálculo del pozo amortiguador. Es que Y2 sea mayor a mi Y3. Si mi Y2 no es mayor a mi Y3, no puedo diseñar un pozo. Por lo tanto, debo chequear ese paso y colocarlo en el proceso.
Lo chequeo y si mi Y2 me dio mayor a mi Y3, yo debo concluir, se debe construir un pozo amortiguador. ¿Sí? No pueden omitir ese chequeo y ese análisis porque asumiré de que no saben y que cómo van a entrar a diseñar un pozo si no hicieron el chequeo. Entonces se pueden estar copiando porque no hicieron ese análisis. Deben hacerlo y deben concluir. ¿Listo? Ingeniero, quedó claro. Ok. Ahora, en caso de requerir pozo amortiguador, se procede al cálculo de la altura del escalón, es H, que es igual a mi H calculado. Ya vamos a ver la figura, es este H, este escalón es. Entonces, calculamos ese H y luego calculamos la longitud del pozo LP y la longitud de Rydberg. La longitud del pozo es esta, y la de Rydberg es la longitud adicional que se le hace un tratamiento especial para que termine de disipar, o sea, la disipación residual, por decirlo así, la termina de disipar esta longitud de ocurre en la longitud de Rydberg. ¿Sí? Y finalmente hay que dibujar el pozo amortiguador a partir de los resultados obtenidos anteriormente. No lo pido que sea a escala, simplemente un esquema y que coloquen los valores finales que fueron calculados. ¿Listo? Profe, pero es que el taller, hay que hacer el dibujo del esquema. Sí, hay que hacer el dibujo. Profe, en el parcial hay que hacer el dibujo. Sí, hay que hacer el dibujo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las ecuaciones y cómo lo resolvemos. Entonces, primero, tenemos el cálculo del tirante contraído Y1. Ahí tenemos la ecuación. Está en función de ¿qué? De sub 0, que es la energía específica, y de teta, que es el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo hallamos la energía específica y teta? Entonces, teta lo hallamos como arcoseno de 1 menos 0.73 por Q al cuadrado por la energía específica, la menos 3. ¿Qué es Q? Es mi caudal unitario, que está en función del caudal total entre el ancho del vertedero. Él es el ancho del vertedero. ¿Sí? Recuérdenlo. Altura a la salida, tirante de agua. O sea, ahí va un vertedero. Y la energía específica está en función de la carga, la altura a la salida del vertedero, que es P asterisco, más el H sub 0, que es la carga del flujo. Este es un parámetro que da el ejercicio, este es otro parámetro que da el ejercicio, este es otro parámetro que da el ejercicio, y da el Y3 y Y3. Listo, entonces teniendo esas variables, ¿sí? Profe, no sé si seré yo, pero cuando está explicando y usted está señalando algo, no sé, no lo veo, no veo qué es lo que señala, no sé, no se ve el cursor o con lo que usted está señalando. O sea, es una mano. Yo No sí sé la si la veo. están... ¿Ah? No, yo sí la veo. Es el internet de pronto, Ojeda, allá en su zona. De pronto que de pronto Ahorita no sí la sé. estoy viendo, ahorita sí la estoy viendo, pero no sé, en ocasiones, no sé si es que lo mueve muy rápido, no sé, que no logro verlo, pero ahorita mismo sí la estoy viendo. Ah, bueno. Entonces, igual los valores que estoy hablando están en la diapositiva. Cuando yo le digo Q minúscula, ahí ustedes la ven, Q mayúscula o Q total o la longitud, ahí la están viendo. ¿Sí? La idea es que miren. De todos modos, ahí les replico. Teta, ¿están viendo? Está en función del caudal unitario y de la energía específica. Q minúscula, está en función del ancho del vertedero. Ay, ciérrame la puerta. ¿Qué pedo con ustedes? Está en función del caudal unitario, está en función del caudal total y del ancho del vertedero. Y la energía específica está en función
de la altura a la salida del vertedero, que es P asterisco, y de H sub 0, que es la carga del flujo. ¿Sí me copiaron ahí? Sí. Ok. Ahora, listo, hallamos Y1. ¿Sí? Por lo menos el asterisco, la carga de flujo, el Y3, esos son datos que los da el ejercicio, ¿verdad? Que son los primeros cuatro iniciales, los primeros cuatro datos iniciales. Recuerde que recuerde que hace Panirin. Son los parámetros conocidos. Ahí se lo estoy señalando. Es correcto, eso siempre los da el ejercicio. Así es. Si son conocidos es porque se dan. Se deben saber. Correcto, muchísimas gracias. ¿Listo? Gracias. No hay problema. Eso es. Pregunten, que me gusta que pregunten porque para que después no estén perdidos cuando les toca hacer taller o el parcial. Ahora, cálculo del tirante conjugado Y2. Profe. Entonces ya tengo mi Y1 y la ecuación nos dice que es Y2 sobre Y1 igual a 1 medio de, abre paréntesis, raíz de 8 por el flujo 1 al cuadrado más 1. Aquí aclaro que el más 1 está dentro de la raíz, el menos 1 está por fuera de la raíz. ¿Listo? Si tengo que hallar el flujo, obviamente, recuerden que el número de flujo está en función de la velocidad y de Y1 y de la gravedad. Entonces, hallo mi velocidad porque está en función de mi caudal, del ancho de mi canal y de la altura, sección del canal. Y por tanto, teniendo la velocidad y puedo hallar el flujo, reemplazo el flujo en la ecuación, tengo mi Y1, puedo hallar mi Y2. ¿Listo? Ahora, llega el paso importante que les digo. Toca hacer el análisis de si mi Y2, comparar Y2 con Y3, para ver si es necesario o no construir el pozo. Entonces, si Y2 es menor o igual a Y3, no se requiere pozo. Y si Y2 es mayor a Y3, sí se requiere pozo. Entonces, ustedes tienen que colocar esa conclusión, ese análisis. Calcular Y2, ya tienen Y3, lo comparan y con base en eso dicen, no se requiere pozo, sí se requiere pozo. ¿Listo? Ingeniero, ¿me puede hacer un favor? ¿Mm? ¿Me puede hacer un favorcito? ¿Me regala los cálculos el cálculo de Y2, por favor? Muchísimas gracias. Ok. Y listo, entonces, Profe, en ese caso habría que despejar Y2. acá sí, obvio. Yo les dije, tengo Y1, calculo flujo, y después de que haga toda esta operación, lo que hago es que la multiplico por Y1. Y listo, tengo mi Y2. ¿Sí? Se le escuchó entrecortado. Aquí lo que hago es que tengo mi Y1 calculado ya, calculo el flujo, y luego cuando realice toda la operación que está a la derecha del igual, lo multiplico por Y1 y ya tengo mi Y2. ¿Sí? Listo, profe. Ok. Ahora, listo, se requiere pozo. Entonces procedemos a calcular la altura del escalón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Hay que hacer un proceso iterativo. Ustedes ya saben cómo se hacen los procesos iterativos. A los que vieron hidráulica conmigo, les enseñé cómo hacemos procesos iterativos con la calculadora. O en Excel también lo pueden hacer, a los que les gusta el Excel. Entonces, la idea, ¿qué es lo que hay que hacer? Se deben hacer los cálculos durante el proceso iterativo a partir de qué? De una altura de escalón supuesta. Yo pongo un valor supuesto y con base en ese H supuesto empiezo a calcular la energía específica, el teta, Y1, Y2, delta Z,
H calculado y calculo el error relativo. Tienen que hacer esta tabla. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Llegar al valor de H supuesto y H calculado que ya se iguale el valor y que el error relativo sea menor al 1%. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver. Entonces, listo, suponemos un valor de altura de pozo. Por ahora no vamos a jugar con valores, solamente es metodológicamente cómo lo hacemos. Entonces, suponemos luego calculamos la energía específica. Recuerden, ya P asterisco lo tengo, H sub 0 lo tengo, y la H supuesto, pues obviamente lo tengo del paso anterior. Y hallo la energía específica. Listo. Tengo la energía específica, voy a paso ya teta. De teta tengo la energía específica y el caudal unitario. Del caudal unitario, yo tengo mi caudal total y debo tener el ancho del vertedero. ¿Sí? Calculado mi teta, lo que hago es que calculo la profundidad de circulación a inicio del salto, que es mi Y1. Entonces tengo E sub 0 y tengo teta. Listo. Vamos bien ahí. Luego, calculamos la profundidad de circulación después del salto. ¿Sí? Quiero ver un momento una cosa, muchachos. Ok, entonces de aquí calculamos la profundidad de circulación después del salto. Entonces, hallamos Y2, Y1, ya tenemos Y1, hallo Y2, tengo fru, hallo Y2. ¿Sí? Aquí no hay problema. Ahora vamos a calcular delta Z. Entonces aquí es donde viene el mayor cuidado que deben de tener ustedes en el cálculo para el pozo amortiguador. Y es que delta Z está en función de la velocidad del canal de salida al cuadrado sobre 2 por la gravedad por phi sub p al cuadrado. ¿Qué es phi sub p? Es el coeficiente de pérdida por el escalón. Ese valor está entre 0.80 y 0.95. ¿Sí? Y menos la velocidad del pozo al cuadrado sobre 2 por G por eta al cuadrado. Ya les dije eta cuál valor era. Recuerden que eta depende del número de flujo. Recuerden. ¿Listo? Entonces, dicho esto, nos toca hallar, antes de aplicar delta Z, tengo que hallar la velocidad del canal de salida, la velocidad del pozo, y luego así reemplazar por todos los coeficientes y valores de abajo, del denominador de cada una de las fracciones. Entonces, velocidad del canal de salida, ¿a qué es igual? Recuerden, ecuación de continuidad, caudal igual a velocidad por área, despejo de la velocidad, canal de salida. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el ejercicio. ¿Qué les dice de la sección del canal de salida? Entonces, ¿qué es un canal rectangular? ¿Qué es un canal trapezoidal? ¿Qué es un canal? Tienes que estar pendiente de eso. Entonces, caudal sobre área del canal. Entonces, el área del canal es el fondo del canal por la altura, y esa altura es Y3. ¿Por qué Y3? Me vengo para el esquema. Canal de salida, es acá la salida, acá la altura va a ser el Y3. El ancho de la sección del canal por Y3. ¿Sí? Ahora, en el pozo, sería el ancho de la sección del pozo. ¿Por qué altura sería? Y2. Y2. Entonces, ojo que es ese otro paso donde se confunde. El caudal sobre el ancho del pozo por Y2. ¿Sí? Esta es la tirante al inicio del pozo. G es la aceleración de la gravedad. Eta es el factor de seguridad. Recuerden que es entre 1 y 1,10 y que depende del flujo. Recuerden, lo voy a retroceder un poquito. Mírenlo. Eta. Si es menor a 4.5, 1,1, y si es mayor a 4.5, 1 y 1, entre 1 y 1,05. Recuerden.
Listo. Después de que yo hallo delta z, reemplazo todo y hallo delta z. Ojo con estos cuadrados. Y miren que es una resta. Entonces hallo la altura calculada, que está en función de eta por y2 menos y3 más delta z. ¿Sí? Finalmente hallo el error relativo, que es mi h supuesto menos mi h calculado sobre mi h calculado. Profe, es que ese error relativo me está dando negativo. Muchachos, es un valor absoluto. No les puede dar negativo. ¿Oyeron? Listo, profe. Esto tiene que darles menor al 1%. Ahora, si no se cumple que el error relativo nos da menor al 1%, se procede a suponer un nuevo valor de h supuesto. Resulta aconsejable asumir como nuevo valor de h supuesto el valor de la h calculada obtenida en el paso anterior. Este proceso se repetirá hasta cumplir con el requisito antes mencionado. Entonces, el h calculado viene a ser, para la segunda fila que vamos a calcular, nuestro h supuesto. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Por ejemplo, calculé acá y llegué a un h calculado. Este h calculado va a ser acá en la segunda fila nuestro h supuesto. Eso es lo que recomiendo. Si usted tiene experticia, de pronto puede ver y digamos con el taller y de pronto viendo, analizando, practicando, se da cuenta de que puede bajarse un poquito más que el supuesto del calculado, perdón, que el calculado lo puede hacer, pero se recomienda mejor, por lo menos la segunda hilera, hacerla con el h calculado, ingresándolo como h supuesto acá en la segunda fila. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces falta calcular las longitudes y ojo que esta es otra parte del proceso que se les olvida. La longitud del pozo. Entonces ya tengo mi Y2 y todo calculado, lo que empiezo a analizar es cuál es la longitud del pozo. Entonces, la longitud del pozo, si mi caudal unitario es menor a 5 metros por segundo por metro, utilizo esta ecuación. La longitud del pozo es igual a 3 por Y2. Pero si mi caudal unitario es mayor a 5 metros por segundo por metro, mi longitud del pozo es igual a mi longitud del salto. ¿Recuerdan el salto, las ecuaciones del salto por allá? Pues, recuerden eso. Ahora, la longitud total del pozo es igual a 9 por Y2 menos Y1. Y la de Rydberg simplemente a mi L total, me le resto mi L del pozo y tengo la longitud de Rydberg. Y ya finalmente, grafico mi pozo amortiguador y le coloco los valores de todas las variables que lo componen. Y listo. Ahí se terminó. ¿Dudas, preguntas? Ingeniero, el L del ancho del canal me parece que ese también es supuesto. ¿Cómo? El L, que es el ancho de, no me acuerdo del nombre. El vertedero. L mayúscula. Sí, El ancho del vertedero. Eso en el ejercicio está. Usted tiene que ver bien porque eso lo da el ejercicio. Perfecto. Muchísimas Profesor, y minúscula del pozo. ¿El qué? El B del pozo. El ancho del pozo. También lo da el ejercicio. O sea, si ustedes ven cuando le dicen la sección y todas las dimensiones, el ejercicio lo dice. Listo, Tienen que listo. saber y prestarle mucha atención al ejercicio porque ahí está. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿cuándo podemos hacer un ejercicio de esto desde cero, implementando todos esos pasos? En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, va a quedar un taller. Vamos a hacer un ejemplo y va a quedar un taller. La próxima clase es después de las exposiciones, ¿cierto? Así Las es. exposiciones, ¿no? ¿O para cuándo la dejaron? Sí, señor. Pues bien. Creo que Benavides no se conectó a la clase pasada. Por favor, alguien que autorice a Benavides. No, ingeniero, yo sé que las diapositivas son para este jueves. Perdón, ¿de quién fue el que dijo que no sabía? Creo que se la activó, fue.
actualicen al joven, que no alcancé a verlo entonces, quién fue el que ellos quedan para el viernes. Entonces ya saben, muchachos, preparados para el jueves, pendientes los representantes de cada grupo. Una pregunta. Para ¿Quién me los pregunta? ¿Quién me diapositivas, pregunta? ¿Quién me pregunta? ¿Quién me pregunta? Andrés Benavides. Andrés Benavides, cuéntame. Para las diapositivas que le tenemos que mandar mañana, ¿eso se la mandamos por el chat de Teams o usted va a subir una actividad donde se las subamos? Yo les dije que yo creo una carpeta en Teams. Les va a llegar la invitación. Ok, gracias. Para que ahí ustedes en cada o no sé si eso llega invitación. Yo la genero en Teams para que ustedes ingresen, abran el archivo, ya les voy a decir dónde, o yo le mando yo le aviso por WhatsApp al enlace que tenemos aquí con la clase para que entren al Teams. O sea, van a tener hasta mañana miércoles para enviarlo. ¿Sí? Hasta 1 hora. Y entran ¿Hasta a qué Teams. horas, profe? Voy a pensarlo bien hasta qué hora. Eso Entran es a para Teams. subir la exposición. Sí, entran a Teams y ahí van a encontrar una carpeta que va a decir exposiciones y van a estar los 7 grupos o los 7 grupos que salieron, sí. Ustedes van a ingresar a su grupo e ingresan en el tema. O sea, la presentación del tema y el listado en el orden en que van a exponer. Recuerden, son 2 cosas. La presentación y el listado en el que van a exponer. Pero usted dijo que en sí el día de la exposición era que usted iba a decir el orden. Aún ni siquiera sabemos el Claro, orden. sí, no, es que el orden que hay en Teams es simplemente el de los temas, el de los grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes van a entrar a la carpeta suya del grupo suyo y ahí va a poner su exposición de su tema. Solamente el representante del grupo. Solamente el representante del grupo es el que va a montar la presentación. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Listo, ingeniero. Ingeniero. Denme un segundo y paso lista de rapidez. Un segundo. Entonces sería aquí. Denme un segundo. Ángel Álvarez Bernardo. Presente, ingeniero. Ok. Arrieta Doria Pedro. Arrieta Doria Pedro. Nada. Ávila Pérez Diego. Ávila Pérez Diego. Presente, profe, presente. Presente. Ok. Pendientes, muchachos, para que sea rápido la lista. Ballesteros Campiño Javier. Presente, profe. Ok. Benavides García Andrés. Presente, ingeniero. Ok. Berrocal Cuello Orlando. Presente. Cabrales Martínez Jorge. Presente, ingeniero. Ok. Cadena González Arley. Presente, ingeniero. Ok. Contreras Montaño Alfredo. Presente, ingeniero. Ok. Díaz Posada Carlos. Díaz Posada Carlos. Domínguez Mendoza Daniela. Presente, ingeniero. Ok. Durango Casarrubia Nicolás. Presente, profesor. Ok. Espitia López Javier. Presente, profesor. Ok. Malo Álvarez Cristian.
Presente, ingeniero. Ok. Martínez Morelos Guichard. Presente, ingeniero. Mestra Caro Edinson. Presente. Ok. Morales Sánchez Juan. Ingeniero presente, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho. Ok. Nasralla Rivera Adriana. Presente, ingeniero. Presente. Ok. Ojeda Villero Eduardo. Presente. Ok. Padilla Mangones Wendy. Padilla Mangones Wendy. Pérez Arteaga Isaac. Pérez Arteaga Isaac. Ramos Avilés Luisa. Presente, ingeniero. Ok. Rivero Romero José Marco. Presente, ingeniero. Ok. Rodríguez Martínez Dina. Presente, ingeniero. Ok. Justa Machado José. Presente, ingeniero. Ok. Bertel Banda José. Presente, ingeniero. Y Gloria García Marianela. Presente, ingeniero. Ok, muchachos. Ingeniero, ya llamó a Carlos Díaz. ¿Me escuché? Sí. Díaz Posada Carlos. Aquí estoy. No lo escuché. Ok. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el jueves puntuales. Ángela Icardi, no sé qué pasa que no salgo pues en la lista. Ángel Aicardi, ya va. Los dos apellidos son Icardi y Calume. y yo la clase pasada descargué nueva lista. Calume, ¿y su nombre? Ángel Darío, profesor. Ángel Darío. No salía pues en la lista. Pero, ¿y usted cómo se conectó? Yo le mandé invitación. Sí, profesor, yo estaba asistiendo pues a las clases. Es que a veces tengo con problemas de enseñar, se me desconecta de las clases. Ingeniero, ya no podemos salir de clase. Sí, muchachos, ya se pueden salir. Ingeniero, Muchachos. Sí. me permite un momento ahora, por favor. Cristian Malo que me habla. Sí, señor. A mí también, ingeniero. Me mete un momento ahora.